Nuestra cita semanal de esta ocasión empezará con un chiste bastante profano. Imagínense, estoy en presencia ya de Jesús. Con esta presencia vamos a platicar con ustedes algunos aspectos que imaginamos son de interés. Y en primer lugar aparece el estado en que se encuentran las candidaturas independientes a la presidencia de la República. Así es, Espiridión. Antes que nada, un gusto de nuevo estar compartiendo en Zona Crítica opiniones importantes para el futuro de nuestro país. Las candidaturas independientes siempre han existido en México, al menos desde la historia independiente. Surgían estas figuras, puesto que aún no había un sistema como tal consolidado de elecciones. Sin embargo, últimamente ha adquirido esa figura jurídica, este personaje de las candidaturas independientes. Sin embargo, muchos dentro de la opinión pública los critican porque pareciera que estos dividen el voto. ¿Tú qué opinas? Definitivamente, y pasan cosas súper curiosas. El viernes me enteraba de un comentario de que, por ejemplo, la gente que propició la candidatura de Margarita Zavala pensando en restarle votos a la oposición, puede que tenga un efecto boomerang, en el sentido de que al sistema tiene su candidato MIF, pero MIF es casi panista, es mitad panista, mitad priista. Así es. Y si en los independientes aparece Margarita Zavala, a lo mejor le quita unos 600, 700 votos al candidato. Y cuando es una elección bastante peleada, bueno, suponemos que va a ser una elección bastante peleada, reñida, sí. Estos votos que le mermen Zavala al PRI pueden ser importantes. Va por un lado. Por otro, ante un número tan considerable de participantes, se reduce radicalmente la posibilidad de que uno de estos pueda tener una presencia significativa. Quien esté enojado con el sistema le va a dar el voto a Pedro Ferriz de Con si es de extrema derecha, a Margarita Zavala si es de derecha, votos de centro para el Bronco o para Ríos Peter. Y por ejemplo, Ríos Peter a lo mejor estaba etiquetado para hacerle sombra a López Obrador, y pues parece que hasta ahorita no ha despejado lo suficiente, y que representa en realidad el peligro a López Obrador, como Margarita sí lo puede significar para MIF. Así es. Sin embargo, yo creo que Margarita perdió ese plus, al menos de tener esa fortaleza política derivado de su salida del partido, ¿no? Antes era la esposa del presidente, así es. Y se tienen muchas gracias, muchos dones en esa condición. De repente se vuelve una ciudadana y ahí sí empieza a valer en todo lo que su trayectoria. A lo mejor en el partido la reconocen y la identifican, pero fuera del partido la etiqueta mayor que tiene es haber sido la esposa de Calderón. Exactamente, como ex primera dama ella tenía ese plus, ese impulso. Sin embargo, yo considero que ese ejemplo perfecto de lo malo que se ha corrompido esta figura del candidato independiente, porque, bueno, hay que tomar en cuenta que este modelo viene de mismo Europa. La idea es que precisamente estos ciudadanos no tengan una corriente política, sino más bien que busquen los intereses de la ciudadanía. Y aquí en México, como siempre, ese tipo de copias vienen para mal. ¿Por qué? Porque aquí los ciudadanos independientes, los candidatos a ciudadanos independientes, casi el 90% tienen un historial partidista, ¿no? Y se ve claramente en los ejemplos que tenemos ahorita, por ejemplo, el Bronco, que va arriba, Margarita Zavala en segundo lugar. Ambos tienen ese historial partidista. Entonces, al final de cuentas, pues ya no se sabe si la contienda es entre partidos y candidatos independientes o simplemente entre los intereses de las cúpulas. Ahora que mencionas el antecedente europeo, Ciudadanos, por ejemplo, era una persona o un equipo de personas que logró imantar el desinterés, la apatía de la ciudadanía dispersa, a brindarles el apoyo y dejar a un lado
la figura bipartidista de PSOE, PP. Entonces de repente aparece Ciudadanos e integra a la gente que está desconectada de los vicios y de las corruptelas de estos dos grandes partidos españoles. Así y representa una nueva visión, cosa que en nuestro país no se está logrando. Exactamente, yo creo que una candidatura independiente en México sería muy buena a la presidencia, siempre y cuando este ciudadano no tenga esas corrientes partidistas anteriores. En el caso, por ejemplo, de Emilio Álvarez y Casa. Así es. Sin embargo, lo malo es que estas no prosperan. Bueno, si todos estos descontentos, si Margaritas, el Dios Peters y el Bronco, si Ferriz de Con, dijeran, bueno, pues nosotros tenemos signo, vamos a apoyar a Álvarez y Casa que no tiene signo, entonces sí estaría lográndose el ejemplo que planteamos de la situación europea. Así es, y bueno, yo considero que hay que tener muchísimo cuidado al momento de la elección, porque si bien estos candidatos independientes traen, pues sí, ¿no?, esa idea de hacer las cosas desde una perspectiva ciudadana, hay que tomar en cuenta los lineamientos partidistas que estos tienen y saber si precisamente pueden trabajar desde abajo con los ciudadanos o ya vienen enredados en las cúpulas, como se está viendo en los ejemplos, al menos de los dos primeros que van. De los dos puntos. Así es. Perfecto. Y tenemos otro tema aquí bien presente. México y el Tratado de Libre Comercio. Efectivamente, yo creo que este tema nos tiene que importar mucho a toda la ciudadanía porque vienen cuestiones económicas. De por sí nuestro país no va muy bien en la cuestión económica, si bien es cierto hay... Por esa lana, por esa expresión que acabas de plantear, cobran la nota Agustín Cartés, ¿no? Exactamente. Una de 8 columnas reciente fue así. México está en una situación difícil. No me digas, apenas nos venimos enterando. Bueno, es que ya se va. Sí, exactamente. México, y entonces nos deja el aviso. Un diagnóstico, sí. Exactamente. Puede poner fea. Exactamente. Sí, la situación actual se complica, y a esa situación actual de la incertidumbre política está la desaparición del Tratado de Libre Comercio. Que al final de cuentas, pues esto depende de 3 naciones, ¿no? Pero hay que considerar en cuenta ahorita cuáles son las posturas de estas 3 naciones. En primer lugar, pues todos sabemos que quien agüitó la fiesta, por llamarlo así, pues fue Estados Unidos con las políticas proteccionistas que está haciendo Trump, que no solo es con el Tratado de Libre Comercio, sino muchos otros. Por ejemplo, canceló la entrada al acuerdo del Transpacífico, así es, y muchos otros acuerdos que pues él piensa que no están acordes a lo que su nación necesita, y bueno, a la visión de él. Exactamente, sí, exactamente, porque al final de cuentas yo creo que el acuerdo está beneficiando a los 3 países, aunque de una manera desigual, porque México, si bien tiene, por decir, las mismas reglas del juego, no tiene las mismas capacidades operativas ni los recursos como para competirle a 2 países primermundistas, ¿no? Cualquier maestro de derecho te plantea como una de las cuestiones fundamentales que no se puede tratar igual a los desiguales. Exactamente. Y en la cuestión económica le llaman asimetrías. Pero asimetrías es lo que es reflejo de la desigualdad. Cuando se habla del ejemplo, por ejemplo, del caso europeo, cuando se formó la Unión Europea, los países que estaban en situación desventajosa, por ejemplo España, Portugal, Grecia, tuvieron un trato preferente para lograr la simetría, si se puede, o reducir las asimetrías con el resto de sus posibles socios y llegar a un momento en que estuviesen en equilibrio. Nuestro tratado, increíble, fue después y no consideró esas cuestiones. Exactamente. 1. 2. En Europa el tratado habla de no solo el movimiento de capitales, sino de las personas. Y aquí hubo mucho, y hasta ahorita sigue la renuencia de que sea un mercado libre para mercancías, no para personas. Y entonces llegamos vencidos a la negociación y seguimos vencidos en la actitud negociadora
solo a recoger migajas. Y si no logramos en esas migajas, hacemos la gran tragedia. Claro, tenemos una industria automotriz de autopartes, de ensamblaje, que le va bien, y esa industria tiene sus industrias alimentadoras que también obtienen beneficios, pero es una situación bastante endeble porque en el panorama que estamos observando ahorita de el posible desquebrajamiento del TLC, dejaríamos industrias colgadas de un hilo, ¿no? O sea, plantas armadas, operando con gente capacitada, que tendrían que pensar en hacer bicicletas Apache o cosas por el estilo, ¿no? Esa es la cuestión, que al final de cuentas siempre va a estar el riesgo. Si bien nuestro país no ha recibido el trato igualitario en este tratado, y durante los últimos años lo hemos comprobado, que solamente nos hemos vuelto más dependientes a la economía estadounidense, ¿no? 80% de nuestras importaciones vienen de allá. Entonces, el problema aquí radica en que sí puede haber una recesión económica, o como usted lo menciona, si existe la salida del tratado, pero también hay que verlo como una oportunidad para que México, precisamente en este esquema de la globalización mundial, pueda acrecentar su economía comerciando con muchos otros países que sin duda alguna están interesados en los recursos y en tanto materiales como humanos que tiene México. La posición gubernamental de último momento me recuerda bastante a la expresión de los niños cuando juegan. Vamos a jugar a esto, y juegan a esto, y de repente alguien dice, me llevo mi pelota, y los que pierden dicen, al cabo ni quería, al cabo yo ni quería, ¿no? Entonces, ahora que se anuncia la salida el desmoronamiento del Tratado de Libre Comercio, nuestros funcionarios públicos dicen, bueno, el TLC no era lo máximo que teníamos, podemos recurrir a otras alternativas, buscar la fortaleza del mercado interno, integrarnos con América Latina, buscar países en esquemas de desarrollo similar al nuestro y establecer con ellos los lazos comerciales que eventualmente desaparecen con Estados Unidos. Caramba, ¿a qué hora se dan cuenta, no? Ese es lo lamentable, que ya desafortunadamente tarde, y cuando entra precisamente una figura en la presidencia de Estados Unidos que utilizó en su campaña ese discurso contra México y que sin duda alguna le puede funcionar muy bien para que finalmente se termine este tratado. Bueno, políticamente no le está funcionando. En la semana también nos enteramos de que dos gubernaturas que eran de los republicanos, de la gente, la población norteamericana le dio el voto esta ocasión a los demócratas. De alguna manera, dentro ya le están diciendo al señor Trump que su política no es lo más acertado que pueda, y nosotros no se lo decimos o no se lo expresamos. No, desafortunadamente yo creo que nuestro gobierno no puede estar a la altura de decir, bueno, vamos a respetar esta soberanía, vamos a hacer las cosas como iguales. Sin embargo, considero que pese a que la ciudadanía está reaccionando, como ya bien lo comentas, existe una oposición, y dentro de su mismo partido también lo vemos en el Congreso con los republicanos, pero la cuestión aquí es que al final de cuentas él tiene el poder ejecutivo, ¿no? Ya la cuestión vendrá del Congreso de Estados Unidos que manejen las cosas bien, pero lo más preocupante es cómo nuestro gobierno lo maneje, porque pareciera que siempre ha estado maniatado a las órdenes que vienen de Washington, algo que pues no podemos aprobar los ciudadanos. Yo creo que lo interesante aquí es qué va a hacer nuestro gobierno. En caso de que haya una salida, en caso de que haya una posible recesión económica, ¿cómo se ajustarían las cosas? Venimos en un año donde va a cambiar gobierno, y aquí la cuestión pues se va a poner bastante. Yo quiero resumir con un fragmentito así chiquito del Cid campeador. En una de esas, el Cid se enoja tanto con su gobernante que dice, le dicen al Cid, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Que aquí lo podemos poner igual. El pueblo es un magnífico pueblo, es una sociedad inquieta, pensante, que ya está pensando y que se está inquietando, pero la parte otra, la de arriba, es la que nos falla.
radicalmente. Muchas gracias. Seguiremos encontrándonos por aquí. Gracias.